Increíble descubrimiento. El CEO expone el talento oculto del conserje que habla 9 idiomas, transformando la visión de la multinacional en Madrid. Javier empuja su escoba. El sonido del cepillo rozando el suelo brillante resuena en sus oídos. La lluvia golpea las ventanas con furia, como los pensamientos que agitan su mente. Mientras sus manos desgastadas pasan el cepillo, su corazón se siente pesado por la rutina diaria. Mira a los jóvenes en trajes elegantes, absortos en sus pantallas, persiguiendo el éxito que a él le parece lejano. A veces, se pregunta si sus idiomas, esos que ha aprendido en el silencio de su mente, son solo un sueño vano. Durante años ha sido un invisible, un simple conserje que barre, pero nada más. Ese lunes gris lo agobia. La mirada de sus hijos lo persigue. El sacrificio de su esposa lo empuja a seguir adelante. Javier siente una lucha interna, un deseo desgarrador por salir de su condición y un temor abrumador a que su estatus lo defina. Sus pensamientos son tumultuosos. El miedo de dar el paso y ser juzgado, el anhelo de reconocimiento y, a la vez, la angustia de enfrentarse a una realidad que no desea traicionar. En su hogar, su esposa, siempre optimista, le dice que aproveche su talento, pero él duda. ¿Qué pasaría si se equivocara? La reunión del día se inunda de nerviosismo al surgir un malentendido en la conversación con un socio chino que no habla español. Todo parece desmoronarse en un instante. Se siente atrapado entre la escena caótica y su incapacidad para hacer algo. Justo entonces, la CEO, una mujer de origen español con una presencia arrolladora, irrumpe en el salón. Con un gesto firme, llama a Javier. La desesperación se transforma en una oportunidad. Su corazón late descontrolado. Ha llegado el momento de revelar su conocimiento, de desnudarse ante su verdadero yo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La sala queda a la expectativa. Javier se encuentra en el centro de atención. Su fluidez en los idiomas sorprende a todos. Se siente iluminado por unos segundos, pero esa luz amarga se entremezcla con sombras de desconfianza surgiendo entre sus compañeros. La transformación que anhelaba se ha materializado, pero a un alto precio. ¿Qué pasará ahora? Las miradas que antes eran de camaradería ahora huelen a celos, a rivalidad. Mientras recibe felicitaciones, su cuerpo se sienta pesado por un nuevo tipo de carga. La ansiedad corre por su piel. Preguntas lo atormentan. ¿Es este el reconocimiento que desea o las cadenas que lo aprisionan más? En casa, su esposa, llena de entusiasmo, repite que este podría ser su momento, mientras sus hijos lo miran con admiración, llenos de esperanza. Pero Javier siente que el miedo se agazapa en su mente. ¿Debe realmente perseguir este camino? La presión le ahoga. La situación se complica cuando un compañero, un joven hábil y egoísta, intenta desplazarlo, lanzando rumores que lo convierten en un blanco fácil. Javier, cortado por la traición, busca refugio en su hogar, impulsado por la tristeza. Su familia lo mira, esperan algo de él, pero la desconfianza se desliza por su mente. ¿Realmente merece este reconocimiento? Mientras respira hondo, se siente más dividido que nunca. ¿Cómo podrá defenderse sin perder lo que ya ha ganado? La angustia se hace cada vez más intensa. Cada latido retumba en su pecho. Las decisiones se acumulan, preparándose para la tormenta que se avecina, donde deberá enfrentarse a sí mismo y a su futuro. La sala se silencia, todos aguardan, y Javier, al borde de su transformación, se levanta del rincón en el que se había escondido, enfrentando la verdad que ni él mismo se atreve a aceptar. Javier respiró hondo. La presión en su pecho era agobiante.
Aquel momento de gloria se transformaba rápidamente en un campo de batalla, donde debía luchar por su valía. Las miradas escudriñaban cada movimiento que hacía, y su mente giraba como un torbellino, cuestionando cada decisión que había tomado. ¿Habría sido un error mostrarse tal cual es? Mientras sonrisas forzadas y aplausos resonaban en la sala, un susurro traicionero cruzó su mente. ¿Qué pasaría si no cumplirías con las expectativas? Los compañeros que hasta hace poco eran sus colegas, empezaban a transformarse en rivales. La envidia se sentía en el ambiente, como una sombra que oscurecía la claridad de su reciente triunfo. La idea de que la competencia podía desplazarlo lo inquietó aún más. Aquellas noches pasadas frente a un viejo libro de idiomas, su esposa riendo mientras practica gesticulaciones con él sin comprender mucho, todo parecía tan lejano ahora. «Debes tener confianza», decía Clara, pero el eco de sus palabras se perdía en el torbellino de inseguridades. Se dio cuenta de que a pesar de su descubrimiento personal, el verdadero reto no era solo ser reconocido, sino mantenerse firme en un entorno donde la confianza se tambaleaba. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de euforia y ansiedad. La CEO lo invitó a participar en reuniones estratégicas, y cada vez que lo hacía, el peso del mundo recaía sobre sus hombros. A veces, se encontraba practicando discursos ante el espejo, buscando las palabras justas que supieran apaciguar su temor a no ser suficiente. Las dudas se multiplicaban. ¿Me toman en serio? ¿Realmente puedo guiar algo importante con lo que sé? Paralelamente, los rumores que un compañero había lanzado empezaron a filtrarse como una mancha de aceite. Un pequeño error de interpretación en una reunión provocó un gran revuelo. Era como si esa pequeña fisura se expandiera, amenazando con desmoronar la imagen que había construido. La presión social creció y Javier, en lugar de enfrentar los rumores, se vio arrastrado a una unión silenciosa con ellos. El miedo de ser echado lo lapidaba. Esa noche, en la tranquilidad de su hogar, Javier se sentó en la mesa. La luz suave de la lámpara le brindaba algo de calma. La tensión en su mente rebotaba con las sonrisas de sus hijos, llenos de esperanza. Clara, con una taza de café caliente en sus manos, lo observaba. Sin que él lo notara, sus ojos estaban llenos de preocupación, pero también de fe. «No dejes que el miedo te paralice», le recordó, como un faro en la oscuridad. Movido por su apoyo, comenzó a reflexionar sobre su verdadera motivación. Javier consideró que su lucha no era solo por él, sino por su familia, por mostrarles que se puede soñar en voz alta y con determinación. Decidió que ya no se dejaría intimidar. Fueron sus hijos quienes lo empujaron a adoptar un rol más activo. Al día siguiente, en la oficina, se armó de valor. Decidió que hablaría directamente con aquellos que habían empezado a dudar de él. Esa reunión decisiva iba a ser diferente. En lugar de defenderse, planeaba compartir sus ideas sobre cómo sus habilidades podrían contribuir a la empresa. La adrenalina lo energizaba. No estaba solo. Tenía el deseo ardiente de forjar un camino nuevo. Sin embargo, al abrir la puerta de su oficina, se encontró con un mensaje. El joven competidor había decidido llevar su ataque a otro nivel. Había distribuido rumores aún más dañinos sobre su proceso de selección. La sonrisa de confianza que había cultivado se desvaneció en un instante. Javier sabía que tendría que enfrentar no solo al hombre que había puesto en su camino, sino al miedo que llevaban consigo las inseguridades. Se sentó de nuevo. La determinación afloraba en su ser. Pero, ¿sería suficiente para afrontar el tsunami que se acercaba? La calma solo era la antesala de la tempestad. Necesitaba un plan. El reloj marcaba el tiempo, y la ansiedad en su pecho se transformó en una llama, lista para arder. De repente, comprendió que el momento de hacer una elección decisiva se aproximaba rápidamente, y la pregunta resuena en su mente. ¿Estás listo para hacerlo? Fusionar su nueva destreza con el desafío que traía el chisme sería su mayor batalla. Las piezas del juego estaban en movimiento, y Javier sintió que la partida apenas comenzaba. Con cada latido, una nueva estrategia emergía. La siguiente jugada
Podría hacerle perderlo todo, o darle lo que realmente lo haría destacar. Javier sabía que debía actuar con rapidez ante la creciente amenaza de su competidor. Permanecer en la sombra no era una opción. El tiempo se había convertido en su enemigo, y su único aliado era la determinación de no dejarse vencer. Una estrategia se formaba en su mente. Un plan que lo llevaría a enfrentarse no solo a los rumores, sino al papel que había decidido adoptar en su vida profesional. Decidió que utilizaría su conocimiento del idioma como su herramienta más poderosa. Al amanecer, se presentó en su oficina más temprano de lo habitual. Las luces aún parpadeaban mientras configuraba su computadora, un gesto que le proporcionaba un poco de control en medio de la confusión. Sabía que las reuniones eran el campo de batalla donde se dirimían las luchas más significativas. Se propuso aprovechar cada oportunidad, cada palabra tanto en español como en inglés, para demostrar su valía. Pero no solo quería ser el empleado destacado, aspiraba a ser un líder influyente. La primera reunión del día abordaba un proyecto internacional. Javier se había preparado meticulosamente, revisando datos y haciendo conexiones que pocos habían considerado. La sala se llenó lentamente de colegas, con miradas curiosas y temerosas. Cuando la CEO hizo la presentación y mencionó su nombre, sintió que el sudor le brotaba en la frente. Sin embargo, cuando tomó la palabra, las palabras fluyeron con claridad, casi con una seguridad que le sorprendía a sí mismo. Mientras hablaba, notó que algunos de los escépticos de su habilidad comenzaban a cambiar de expresión. Una profunda sensación de satisfacción lo invadió a medida que sus ideas resonaban. Al final de la presentación, logró plantear un enfoque innovador que implicaba la proyección de los productos de la empresa en diferentes mercados, con énfasis en la diversidad cultural que la compañía podía ofrecer. Las miradas de admiración comenzaron a reemplazar a las de duda, lo que le infundió una inusitada dosis de confianza. No obstante, durante la discusión, el enemigo sabía que debía hacer su movimiento. Agradecemos tu propuesta, Javier. Pero no está de más recordar que no todos somos expertos en el tema de multiculturalidad que propones. Quizás sería mejor dejar esto en manos de quienes han estado en el sector por más tiempo. Interrumpió su colega, mostrando una sonrisa que ocultaba su intención de socavarlo. La tensión se hizo palpable, y Javier sintió cómo escalaba su presión emocional. Lo que en un principio había sido una oportunidad, se tornó en una prueba de resistencia. Sin embargo, en lugar de titubear, se aferró a su preparación. Con calma, abordó la crítica ofreciendo evidencia de cómo su propuesta había obtenido resultados positivos en otras empresas. La habilidad de adaptar sus ideas al contexto local era lo que justificaba su inclusión. Había llegado preparado, y aquella defensa se convirtió en una exhibición de su capacidad para transformar sus inseguridades en argumentos sólidos. Pero no fue suficiente. Al cierre de la reunión, permaneció con el sabor amargo de la victoria incompleta. Si bien había logrado hacer un impacto, sabía que el juego psicológico apenas comenzaba. Las dudas de sus colegas aún persistían, y lo que es peor, la verdadera batalla ocurría fuera de la sala, en los murmullos que seguían alimentándose de los rumores. A Javier le quedó claro que su camino hacia la superación no solo demandaría habilidades, requeriría una lucha constante con las sombras que lo acechaban. Esa misma noche, decidió buscar ayuda. No sería un signo de debilidad, sería una expresión de su deseo genuino de crecer. Se inscribió a un taller de oratoria. Quería afilar sus habilidades, despojarse del miedo y construir una imagen indestructible. Pero en el fondo, un nuevo temor lo asaltaba. Y si no lograba transmitir su esencia, y quedaba atrapado en un ciclo de inseguridad e impaciencia. Esa incertidumbre lo llevó a una pregunta crucial. ¿Qué verdaderamente se necesita para ser un líder en un mundo que parece tener siempre un candidato mejor? Una revelación crucial se estaba gestando, y Javier intuyó que su proceso no se trataba solo de lidiar con la competencia, sino de redescubrir su propósito en la empresa y su vida. Justo cuando comenzaba a ver un camino, recibió otro mensaje en su teléfono que lo dejó helado. Su competidor tenía planes más truculentos. Había conseguido una reunión crucial con la CEO para cuestionar su posición.
¿Podría hacer algo al respecto antes de que fuera demasiado tarde? La urgencia apretaba. La guerra apenas empezaba, y Javier se encontraba en el centro del campo. Javier despertó la mañana siguiente con un nudo en el estómago. La ansiedad se apoderó de él al recordar el mensaje que había recibido. Su mente giraba en torno a su competidor, cada vez más cerca de poner en duda su posición en la empresa. En una jugada que ni él mismo podía prever, el éxito de su rival tendría un impacto directo en su carrera. Como si el universo estuviera conspirando contra él, el reloj parecía moverse más rápido que nunca. Su día comenzó nuevamente en la oficina, pero esta vez con una sensación de urgencia que lo impulsaba a actuar. Sabía que debía reconfigurar su estrategia y prepararse para lo que podría ser un ataque frontal. Mientras se sumergía en los informes de la empresa, la idea de dejar de ser un seguidor y convertirse en el portavoz de sus propias ideas comenzó a cobrar fuerza en su interior. Pero ¿cómo lograrlo sin un respaldo sólido? La idea del taller de oratoria resonaba en su mente, pero no quería limitarse solo a eso. Quería integrar sus habilidades, desarrollar una voz única que pudiera resonar en las salas de reunión, como nunca antes lo había hecho. Pasó las siguientes horas revisando sus notas, poniendo en orden sus conceptos y ensayando su discurso frente a un espejo, observando cómo sus gestos y expresiones podían ser sus aliados o sus enemigos. A medida que la tarde se acercaba, Javier se sintió más decidido. Esa disposición a enfrentar los desafíos lo llevó a buscar la oportunidad de presentar una nueva propuesta ante la CEO. Quería no solo defender su lugar, sino demostrar su valía de manera contundente. Mientras se preparaba mentalmente, una idea comenzó a tomar forma. ¿Y si usaba su conocimiento de los distintos idiomas, no solo como una herramienta, sino también como un símbolo de conexión y unión en la diversidad cultural de la empresa? La reunión de la tarde llegó y con ella la oportunidad que tanto había estado esperando. La CEO se sentó en la mesa, lista para escuchar. Javier, respirando profundamente, comenzó a tejer su discurso, llevando a los oyentes a través de un viaje donde los idiomas, las culturas y los mercados convergían en una sinfonía poderosa que representaba el potencial inexplorado de la empresa. El aire se mitigó mientras expuso su idea, argumentando cómo la empresa debía posicionarse como líder en el entendimiento multicultural. Su propuesta era apasionada, enfocándose en cómo el dominio de varios idiomas, incluida su propia experiencia como hablante de varios, podría abrir nuevas puertas en mercados hasta ahora desatendidos. Una vez más, el sudor brotó de su frente, pero esta vez no era solo el nerviosismo, era la adrenalina de estar tomando el control. Durante su presentación, notó que esta vez, las miradas de sus colegas eran diferentes. La curiosidad y el interés empezaron a reemplazar al escepticismo. Pero no todo fue sencillo. En el momento del cierre, su competidor, quien no podía dejar de actuar como antagonista, levantó nuevamente su voz. Javier, has hecho un buen esfuerzo, pero careces del conocimiento práctico que solo algunos aquí pueden aportar. ¿Qué nos asegura que tus propuestas no sean solo buenas ideas, sin un respaldo real? Javier sintió cómo el aire se volvía denso. Enfrentar esa oposición era inevitable, y en esa fracción de segundo comprendió que su respuesta no debía solo basarse en argumentos, sino también en su propia experiencia personal, en lo que había vivido, y en cómo eso lo llevaba a querer cambiar las cosas. Se levantó, y en lugar de defenderse, se centró en compartir su historia. Mencionó sus orígenes, sus luchas, y cómo el poder de la comunicación le había abierto puertas que creía cerradas. Se dio cuenta de que lo que estaba realizando no era solo una exposición de ideas, sino un acto de liderazgo genuino, el tipo de liderazgo que trasciende la competencia superficial. Así, mientras la CEO reflexionaba sobre sus palabras, Javier sintió que había encontrado la esencia de su propósito. Había transformado el desafío en una plataforma de crecimiento personal y profesional. Sin embargo, a medida que se llenaba de confianza, su teléfono vibró de nuevo. Otra notificación apareció. Esta vez la ansiedad se tornaba en inquietud. Había un nuevo rumor rodando por la oficina, uno que podría ser más peligroso que cualquier ataque frontal.
La sombra del pasado se cernía nuevamente sobre él. ¿Qué implicaría eso para su futuro en la empresa? La respuesta a esta pregunta sería vital para su próximo paso en esta contienda. La batalla estaba lejos de terminar. La notificación en su teléfono resonó como un eco en la sala vacía después de la reunión. Javier se sentó, la mente agitada por las posibilidades. ¿Quieren hablar de mi competencia?, pensó. La intriga por lo que sucedía tras bambalinas le provocó un hormigueo en la piel. La noticia sobre el conserje poliglota realizaba un despliegue de talentos que podían opacar sus esfuerzos recientes. Esa revelación lo llevó a cuestionarse. ¿Hasta dónde había llegado realmente por su propia capacidad? ¿Cuántas veces había pasado por alto las habilidades de los otros? La inquietud se coló en su mente mientras se preguntaba cómo un conserje pudiera ser el epicentro del interés de la alta dirección, cuando él, con su formación y experiencia, buscaba desmarcarse. Decidido a transformar esa incomodidad en un impulso productivo, Javier tomó la decisión de investigar más acerca de este nuevo protagonista. Se le ocurrió que la mejor manera de hacerlo sería acercarse al conserje directamente. La idea de interactuar con alguien de un nivel habitualmente considerado inferior era aterradora, pero algo lo motivaba a hacerlo. Podría burlarse de sus propios prejuicios mientras descubría una nueva fuente de inspiración. Así, hizo un pequeño recorrido por las instalaciones, tratándose de buscarlo. Cuando finalmente se encontró con él, sus miedos se disiparon. El conserje, a quien los empleados solían ignorar, emanaba una presencia que Javier nunca había notado. Se presentó, y con una sonrisa genuina, solicitó un par de minutos de su tiempo. Para su sorpresa, el hombre no solo hablaba múltiples idiomas, también había conocido diversas culturas, y había sido parte de proyectos improvisados que habían marcado diferencias en la comunidad laboral. Mientras conversaban, Javier se sintió cada vez más pequeño. El conserje narró anécdotas sobre cómo había ayudado a empleados forasteros a adaptarse a la empresa, reorganizando reuniones en varios idiomas, fomentando un entorno de colaboración que había mejorado el rendimiento del equipo. Javier escuchaba, cautivado por la riqueza de sus experiencias, pero también un poco avergonzado por no haber visto antes ese potencial en él. Al irse, Javier reflexionó sobre lo que había aprendido. Aquel encuentro no solo le había mostrado el valor de las habilidades ocultas, sino también la importancia de reconocer y valorar el talento en todas sus formas. Se dio cuenta de que había un hilo que conectaba la capacidad de liderazgo que había puesto en práctica durante su presentación con la forma en que el conserje había manejado su entorno. Cuando regresó a su cubículo, sintió que su objetivo había cambiado. No solo quería ganar reconocimiento, sino que necesitaba construir puentes entre las diversas voces de su empresa, como lo había hecho el conserje. Esa responsabilidad lo impulsó a planear un nuevo enfoque. Una reunión abierta donde no solo se expusieran ideas, sino donde cada empleado tuviera la oportunidad de compartir sus conocimientos, sin importar su posición. Esa idea lo mantenía despierto por las noches, al igual que la presión de los rumores en la oficina. Tenía la firme convicción de que su nueva estrategia no solo mejoraría el ambiente laboral, sino que también fortalecería su propia posición. Sin embargo, la notificación que había recibido continuaba dándole vueltas en la cabeza. ¿Qué implicaciones tendría realmente para su futuro? Como si se tratara de un juego de ajedrez. Cada movimiento que hacía generaba nuevas respuestas, y ahora se daba cuenta de que no solo estaba en una lucha por el reconocimiento personal, sino en medio de un juego mucho más grande que involucraba a su equipo. La sombra del rumor seguía presente, no solo como un obstáculo, sino también como una oportunidad de renovación. Justo cuando Javier pensaba que estaba encontrando su camino, una nueva alerta apareció en su pantalla. En ese momento, una pregunta crítica surgió en su mente. ¿Podría realmente unificar a su equipo en un entorno tan competitivo y desalentador? A medida que la tensión volvía a elevarse en su pecho, supo que no había vuelta atrás y que cada decisión contaría. La verdadera prueba estaba por venir. Javier se sentó al borde de su asiento,
La notificación había encendido una chispa de incertidumbre y desafío en su interior. El correo electrónico, con un asunto que parecía destinado a cambiarlo todo, lo instaba a participar en una conversación programada con el CEO y otros directivos. La presión empezaba a acumularse, y con ella, la pregunta recurrente en su mente. ¿Cómo podría posicionarse frente a la revelación del conserje? Al día siguiente, con la mente aún agitada por la noticia, decidió poner en práctica su idea de la reunión abierta. Sabía que era un riesgo, especialmente en un entorno donde las jerarquías prevalecían, pero su interacción con el conserje lo había dejado claro. El verdadero potencial estaba en la diversidad de pensamientos y experiencias. Se tomó un tiempo para elaborar un breve discurso que destacara la importancia de cada voz en el equipo, la necesidad de respeto mutuo y la colaboración para el crecimiento conjunto. Sin embargo, la inseguridad lo acechaba. ¿Y si su idea era ridícula? ¿Y si sus compañeros no estaban interesados? Una sensación de duda comenzó a interferir en su estrategia. A pesar de esto, la imagen del conserje, una figura que iluminaba la cotidianidad del trabajo, lo motivaba a seguir adelante. Con el apoyo de un par de colegas que amanecieron entusiasmados con la idea, Javier comenzó a difundir la noticia de su propuesta. A medida que avanzaba la planificación, sentía que el miedo se transformaba en emoción. El lugar donde solían realizarse las reuniones se llenó de un aire palpable de expectativa. Calculó el número de asistentes, imaginando las diversas voces que contribuirían a la conversación, y cada día que pasaba, se sentía más decidido a cambiar la dinámica laboral. Pero no todo sería fácil. Al poco tiempo, escuchó comentarios sarcásticos en la máquina de café y palabras desalentadoras que cuestionaban su propuesta. Algunas caras en la oficina se mostraban escépticas, lo que despertó una nueva oleada de dudas en él. Si fracaso en esto, será un gran golpe para mí, pensaba, pero sabía que no podía dejarse llevar por ese miedo. Se centró en el objetivo: abrir un espacio para que los miembros de su equipo pudieran aportar sus ideas. Al prepararse para presentar su propuesta, se encontró nuevamente con el conserje. Mientras lo saludaba, se dio cuenta de que aquella figura, que antes había percibido como inferior, ahora era un símbolo de todo lo que aspiraba a lograr: inclusión, respeto y reconocimiento. Javier sintió una oleada de valentía. El día de la reunión llegó, y si bien su corazón latía con fuerza, proyectó calma. Con la voz firme y la mente clara, presentó su idea a sus compañeros y superiores. Les habló sobre el conserje y cómo inspirarse en sus aprendizajes podría enriquecer la cultura del equipo. Explicó que cada voz en la empresa tenía el potencial de aportar un matiz único y valioso, a pesar de lo que la jerarquía pudiera dictar. La sala permaneció en un silencio expectante. Javier no sabía si la propuesta había calado hondo. En ese momento, un par de compañeros comenzaron a interesarse, manifestando a su vez sus deseos de colaborar y compartir experiencias. Aunque la tensión no se disipó por completo, se sintió una apertura gradual y un cambio sutil en la atmósfera. Al finalizar la reunión, una sensación de alivio lo inundó. Sin embargo, al salir de la sala, se cruzó con el CEO, quien lo miró de una manera penetrante. Fue entonces que Javier comprendió que el verdadero examen apenas empezaba. Las decisiones que debía tomar en los próximos días podrían definir su futuro en la empresa y su crecimiento personal. Mientras el eco de las palabras de sus compañeros resonaba en su mente, una nueva alerta en su teléfono lo sacudió. La competencia está aquí, Javier. Las oportunidades nunca esperan. Y así, en el umbral de lo desconocido, supo que debía prepararse, porque la batalla por su consideración y por el reconocimiento del verdadero valor de todos había comenzado. Su próximo paso sería fundamental. ¿Estaría realmente listo para enfrentarse a lo que vendría? Las horas siguientes fueron una mezcla de anticipación y ansiedad. Javier se sentó en su oficina, los dedos tamborileando nerviosamente sobre el teclado, mientras revisaba correos y documentos sin realmente absorber lo que leía. La conversación con el CEO seguía dando vueltas en su mente,
especialmente después de que había atestiguado cuánto podía influir una sola voz para despertar reflexiones entre sus colegas. Pero el eco del mensaje recién llegado lo mantenía en alerta. Pensó en el conserje nuevamente. La curiosidad por su historia no solo surgía por el conocimiento que guardaba, sino por la infinita posibilidad de aprendizaje. Reconsiderando su suposición inicial de que el hombre había sido solo un conserje, Javier comprendió que se había dejado llevar por convenciones sociales que limitaban su visión. Aquello desnudaba la fragilidad del juicio humano y la riqueza que podía existir más allá de lo evidente. Con un nuevo propósito, decidió investigar más sobre su compañero. Al salir de su oficina, su mente se centró en un solo objetivo: hablar con el conserje. Se pasó la mañana buscando momentos oportunos para acercarse a él, como si cada paso que daba lo alejase de su propia inseguridad. La imagen del conserje sonriendo mientras hacía su trabajo lo empujaba a actuar. Era su oportunidad de conectarse con un potencial desconocido. Finalmente, en el almuerzo, Javier lo encontró en la cafetería. De una manera casual, se acercó y le preguntó sobre su día a día. Lo que comenzó como una charla trivial, se transformó rápidamente en un diálogo significativo. El conserje, con admirable claridad, comenzó a describir su pasado. Fue un profesor de idiomas que había tenido que abandonar su carrera por circunstancias ajenas. Habló de su amor por la enseñanza, de los viajes que había hecho y de las personas que había conocido. Su voz era una mezcla de nostalgia y esperanza, y en cada palabra, Javier podía escuchar un eco de su propio deseo por confrontar sus miedos. «Creo que todos tenemos algo que aportar», le dijo el conserje, dejando a Javier pensando en la profundidad de su afirmación. Mientras lo escuchaba, Javier empezó a comprender que el verdadero valor no estaba solo en la posición que ocupaba cada uno en la empresa, sino en la capacidad de compartir experiencias, de abrirse a nuevas ideas. Al regresar a su oficina, el impulso lo llevó a escribir un borrador de propuestas y realizar un plan para incluir las voces silenciadas en el diálogo corporativo. Imaginó cómo podría implementar a su vez las ideas de su nuevo amigo, y por primera vez visualizó esa reunión enriquecida por diversas aportaciones. Sin embargo, a la par de su entusiasmo, una sombra de duda se instaló en su mente. ¿Estará dispuesto a hablar ante el equipo? ¿Se sentirá cómodo? Las preguntas le atravesaban como flechas. Comprendió que estaba proyectando sus propias inseguridades en el conserje. Días más tarde, llegó el encuentro con el CEO. Javier se preparó meticulosamente, con su discurso estructurado, listando las fortalezas del equipo, incluyendo la propuesta de implementar un espacio de colaboración más inclusivo. Esa mañana, la tensión era abrumadora. Cada respiración le recordaba la importancia del momento. En su pecho, una mezcla de miedo y anticipación arremetía como oleadas del mar. Al ingresar a la sala de juntas, el CEO lo observó atentamente. Javier notó la intensidad en su mirada, reflejando el peso de una evaluación que lo podía catapultar o arruinar. Mientras comenzaba su presentación, su mente montó un juego de luces y sombras, desertando entre su mensaje y el acoso de sus dudas. «Hoy quiero hablar no solo de números y resultados», comenzó, «sino de las voces que nos rodean y que aportan valor a nuestra cultura laboral». Los murmullos de inquietud comenzaron a recorrer la sala. A medida que continuaba, Javier sintió que, en cierta medida, estaba no solo abriendo un espacio para el conserje, sino también para sí mismo. Pero cuando el CEO lo interrumpió con una pregunta incisiva sobre sus propuestas, un escalofrío recorrió su cuerpo. «¿Cómo estás seguro de que esto funcionará, Javier?» El desafío lo golpeó con fuerza, llevándolo a un precipicio emocional. Mientras la presión aumentaba, Javier entendió que no podía evadir la autenticidad de su discurso. Estaba dispuesto a arriesgar su posición al defender lo que creía. La decisión llenó la sala con un peso palpable, y las miradas de sus compañeros se fijaron en él, expectantes. En ese instante, supo que debía tomar un riesgo, exponerse y desafiar la propia jerarquía que había querido cambiar. Con una mezcla de nervios y determinación, se preparó para responder,
consciente de que esa decisión podía marcar un antes y un después. Su respuesta o decisión en ese momento podría determinar no solo su futuro, sino también la forma en que veían a cada persona que contribuía desde su lugar. Sin embargo, mientras su mente buscaba las palabras adecuadas, la puerta se abrió, y el conserje apareció de repente en el umbral, como una inyección de energía fresca. ¿Qué haría Javier ahora? ¿Sería capaz de presentar su valiente defensa mientras el conserje, con su inesperada llegada, lo miraba fijamente desde la entrada? Javier sintió cómo su corazón se aceleraba al ver al conserje en el umbral. En un instante, la conversación con el CEO dejó de ser solo una cuestión profesional. Ahora implicaba un desafío personal profundo. La presencia del conserje, un hombre que había traído a su vida una chispa de inspiración, parecía como un símbolo del que debía aferrarse. Mientras los ojos de todos en la sala se volvían hacia él, Javier percibió que su voz interior comenzaba a hacerse más fuerte. Esta propuesta no solamente representa una idea nueva, representa una oportunidad para todos nosotros de aprender a través de las experiencias y las perspectivas inclusivas, comenzó a decir, tratando de encontrar un hilo conductor entre su plan y la llegada inesperada del conserje. Notó que su voz temblaba, pero la energía que emanaba del conserje le ofrecía la dosis de valentía que tanto necesitaba. El CEO le lanzó una mirada fría y crítica. Entonces cuéntame, Javier, ¿qué te hace pensar que ese conserje tiene algo que aportar a nivel profesional? La pregunta resonó en la sala, como un eco de las dudas que hasta entonces Javier había tratado de silenciar. Antes de que pudiera contenerse, las palabras brotaron de su pecho. Porque no es solo un conserje, replicó, sintiéndose cada vez más seguro. Él fue un profesor. Habla 9 idiomas, ha viajado por el mundo, y tiene experiencias enriquecedoras que pueden ofrecer una perspectiva única sobre cómo comunicarnos mejor y trabajar en equipo. El murmullo creció en la sala, y Javier pudo sentir que aquella afirmación resonaba no solo en su mente, sino en el espacio que los rodeaba. Sin embargo, no había tiempo para descansar en su éxito momentáneo. El CEO parecía cada vez más frustrado. Entiendo que pueda tener una historia interesante, pero eso no es suficiente para integrarlo en la compañía, respondió, manteniendo su mirada fija en Javier. La presión era palpable, pero eso es precisamente lo que trato de señalar. Dio un paso hacia adelante, decidido a sostener su postura. Integrar voces como la de él, no solo enriquecería nuestro equipo, sino que podría ser un gran ejemplo de cómo valoramos a cada individuo, independientemente de su posición actual. La incomodidad se podía cortar con un cuchillo, y todos los presentes parecían medir las palabras de Javier con una balanza de juicio. Sintió que el tiempo se detenía. La mirada del conserje le transmitía confianza, mientras que en su interior, una parte de él deseaba retroceder. Pero, ¿qué significaría eso? ¿Rendir sus ideales por miedo? En ese preciso momento, las lecciones de vida y conexión que había aprendido de su reciente conversación lo invadieron con una claridad renovada. Sin embargo, el CEO, sin inmutarse, cambió de táctica. Eso está bien, Javier, pero lo que realmente necesitamos son acciones, no palabras. Convéncelos a ellos. ¿Cómo podría hacerlo? La sala ahora parecía pequeña y claustrofóbica, cargada de expectativas y de un silencio que dolía. Era un dilema interno, arriesgarse a entrar en la vulnerabilidad personal, o quedarse en la zona de confort aferrándose a las expectativas de sus superiores. Decidió que necesitaba involucrar al conserje. ¿Puedo pedirle a mi compañero que comparta su historia con todos nosotros? La inquietud fluyó por sus venas. Podía vislumbrar cómo esa petición podría ser recibida, pero algo en su corazón le decía que debía intentarlo. La decisión se transformó en un último hilo de esperanza. La sala se quedó en silencio, y todos esperaban la respuesta del CEO. Pero lo que no sabía era que la auténtica tensión no residía en lo que el CEO decidiría, sino en la reacción del conserje, quien, a sus espaldas, parecía meditar su respuesta con un brillo en los ojos. La sala se tornó en un campo de batalla emocional,
La afirmación de Javier estaba a punto de convertirse en una decisión crucial que podría cambiar no solo su vida, sino la cultura de la empresa. Mientras todos se volvían hacia el conserje, el tiempo pareció detenerse una vez más. ¿Cómo respondería el hombre que había inspirado esa transformación en Javier? La incertidumbre lo abrumaba. La tensión en la sala se transformó en un murmullo casi tangible. Todos los rostros estaban fijos en el conserje, pero lo que había comenzado como un momento de expectación, se estaba convirtiendo rápidamente en un desafío personal para Javier. La respuesta del conserje podía ser la clave que abriera la puerta a un nuevo enfoque en la empresa, o cerrarles la oportunidad de escuchar una experiencia valiosa. El conserje se adelantó lentamente. Su expresión parecía una mezcla de sorpresa y determinación. Javier podía sentir que las miradas se volvían hacia él también, como si su propio destino estuviera entrelazado con el del hombre que defendía. Antes de que pudiera anticipar lo que sucedería, el conserje tomó un profundo respiro y comenzó a hablar con una claridad resonante. «Siempre he creído que cada persona tiene una historia que contar», comenzó el conserje, mirando directamente a los ojos del CEO. Cuando trabajas en un entorno donde no solo se te ve como un título o una posición, sino como un ser humano con experiencias, entonces la verdadera magia de la colaboración ocurre. Mientras escuchaba, Javier sintió que su mente se inundaba de nuevas ideas y posibilidades. El conserje continuó compartiendo historias no solo sobre sus viajes, sino también sobre los desafíos que había enfrentado y las lecciones aprendidas. Había trabajado con equipos de todo el mundo, sumando talentos diversos a su convivencia diaria. Cada anécdota enriquecía lo que Javier había intentado expresar, pero con una autenticidad que resonaba en todos los presentes. El CEO, que al principio había estado cruzado de brazos, empezó a relajar su postura. Sin embargo, Javier sabía que el desafío no había terminado. La habilidad del conserje para captar la atención era impresionante, pero el verdadero obstáculo era convencer a las mentes más cerradas en la sala de la riqueza que podría traer esta perspectiva inclusiva. «Lo que digo no es solo teoría», interrumpió el conserje. «Cada instalación en la que he trabajado mejoró su rendimiento tras escuchar diferentes voces. Piensen en cada uno de estos talentos como piezas de un rompecabezas. Solo cuando se juntan, forman una imagen completa». Javier sintió que su corazón palpitaba con fuerza. La narración del conserje no solo estaba perfeccionando su propia propuesta, estaba creando un vínculo emocional profundo con los directivos que antes parecían impermeables. Con cada palabra, el conserje desmantelaba los muros del escepticismo. Alegremente, Javier observó cómo algunos ejecutivos intercambiaban miradas de interés, intriga y respeto. Era un pequeño triunfo personal, pero su victoria se sentía frágil. El CEO aún mantenía su expresión dura. El tiempo avanzaba y la sala parecía contener la respiración. Fue entonces cuando Javier, decidido a dar un paso más audaz, intervino. «Podríamos realizar una prueba piloto, tal vez un taller donde el conserje pueda compartir su conocimiento con un equipo diverso de nuestra compañía, y ver cómo cambia la dinámica. No deberíamos tener miedo de probar algo nuevo». El CEO frunció el ceño, pero la chispa de curiosidad en sus ojos había crecido. «Eso implica recursos, y no todos están a favor de asumir riesgos sin garantías de resultados». La incertidumbre en su voz era un recordatorio de que el camino hacia el cambio no sería fácil. En su interior, Javier sintió la presión aumentar. Sabía que todo estaba en juego: su reputación, su futuro en la empresa, y la posibilidad de abrir un nuevo capítulo en la cultura corporativa. Miró al conserje, quien le devolvía una mirada de confianza. «Quizás la verdadera garantía es ver el impacto del cambio», propuso Javier, sintiendo la energía renovada. «Y si no funciona, al menos sabremos que lo intentamos. Esa es la mejor lección que podemos aprender». Mientras el CEO se quedó pensativo, Javier sintió que algo dentro de él había cambiado irreversiblemente. Había comenzado a abrazar la incertidumbre, más que a temerla. Sin embargo, no podía ignorar el hecho de que el ceder ante la presión del CEO podría desterrar la esperanza de un cambio genuino. La sala estaba ahora en un silencio expectante,
cargada de potencial, pero también de tensión. Javier estaba preparado para esta lucha, aún con el corazón en la boca. Se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno en su desarrollo personal y profesional. Había comenzado a defender algo más grande que él mismo. Pero, ¿sería suficiente para convencer al CEO? Mientras todos esperaban la respuesta de este último, Javier sintió que el destino de sus ideales estaba a punto de ser decidido. Sin embargo, la pregunta que lo acechaba era clara. ¿Qué haría si fracasaba en su intento? El sonido del timbre resonó como un eco en la sala, marcando el fin de una era de dudas y el inicio de una nueva etapa. Javier, frente a la CEO y todos sus colegas, no se sentía como el mismo hombre que había entrado días atrás. La presión que antes le oprimía el pecho ahora se había transformado en una fuerza que lo impulsaba. La respuesta del CEO había tardado más de lo que Javier esperaba, pero al fin, con una leve sonrisa, ella asintió. Está bien, Javier. Vamos a intentarlo. Un taller piloto está justificado, y la inclusión de diversas voces será nuestra prioridad, declaró. La sala estalló en murmullos asombrados. La sorpresa se mezcló con la admiración en las miradas que antes lo veían con escepticismo. La chispa que había encendido su lucha se había convertido en un fuego que comenzaba a arder en los corazones de aquellos que lo rodeaban. Javier sintió una descarga de energía recorrer su cuerpo. El conserje sonrió, y Javier supo que ese momento ya había cambiado su vida y la de muchos otros. En un abrir y cerrar de ojos, su peso emocional se aligeraba. Ya no era solo el hombre que barría en los pasillos, ahora era un referente de cambio. A medida que pasaban las semanas, el taller que había propuesto comenzó a tomar forma. Lo organizó con el conserje, quien lo ayudó a integrar la diversidad cultural en la agenda. Javier no solo se limitó a hablar de cómo utilizar su habilidad en los idiomas. Incluyó a otros compañeros de diferentes departamentos que tenían algo valioso que aportar. Esa vez no solo era su voz la que resonaba, sino la de todos a quienes había escuchado, a quienes había inspirado. La dinámica fue transformadora. Las ideas giraron en torno a temas que antes se pasaban por alto. Los debates eran apasionados, y el entusiasmo era contagioso. Javier dejó atrás sus inseguridades. Lo que antes le causaba ansiedad, ahora se convirtió en su motor. Disfrutaba enseñar y aprender de la experiencia que su conserje traía, pero sobre todo, fervía en su rol de líder. La transformación también fue evidente en su equipo. Los rumores que habían circulado gradualmente fueron silenciándose. Sus compañeros comenzaron a valorar a los que antes habían ignorado, y en consecuencia, el ambiente laboral mejoró notablemente. La CEO, al observar el impacto en la productividad y la creatividad del equipo, anunció finalmente que ese taller sería parte de una serie de iniciativas inclusivas que la empresa adoptaría de forma permanente. Javier no podía creer la velocidad con la que su sueño se había realizado. Con cada step que daba, su confianza crecía. Las palabras de aliento de su esposa y el orgullo que le mostraban sus hijos se convirtieron en su combustible. A su alrededor, sentía el apoyo de un equipo que había aprendido a valorar lo diverso y a compartir en un esquema de cooperación. Finalmente, llegó el día en que el conserje, lleno de una prescindible confianza, se presentó en la reunión final para compartir sus logros junto a Javier. Él no solo era el conserje, era un maestro que había desafiado las expectativas. Cuando juntos expusieron sus contribuciones, los aplausos resonaron en el auditorio como un testimonio del cambio que habían fomentado. Era el reconocimiento que supieron construir desde la inclusión. Javier se sintió pleno, realizado. Había alcanzado su sueño no solo de ser escuchado, sino de ser un motor de cambio en su espacio laboral. Había conquistado su lugar, no solo como el héroe de su historia, sino como un hombre que se atrevió a desafiar su realidad, demostrando que los talentos ocultos merecen ser valorados, sea cual sea su origen. En su corazón, sabía que aquel no era el final, sino el comienzo de un camino de crecimiento constante. Era el momento de celebrar la victoria de lo que una vez se consideraba insignificante. No solo se sintió satisfecho con lo que había logrado,
sino con la posibilidad de continuar impactando la vida de aquellos que lo rodeaban. Su historia se convirtió en un recordatorio de que la valentía de ser uno mismo puede abrir las puertas a oportunidades inesperadas. Así, con una renovada visión de vida, Javier salió a la calle, un brío renovado fluyendo por sus venas. Era un hombre cambiado, un conserje poliglota, y ante todo, un líder en el vasto mar de la diversidad humana. Suscríbete inmediatamente al canal. No querrás perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, compartir instantáneamente este video, con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.